Universidad Santo Tomás, Mayra Alejandra Albarracín Carvajal. En la materia Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. En el objetivo general vamos a fortalecer la comprensión de los Evangelios sinópticos desde la fe. Los objetivos específicos nos permitirán identificar las características históricas de los Evangelios sinópticos y su incidencia en la historia de salvación. Vamos a comprender el contenido de los Evangelios sinópticos como parte de una experiencia de fe de un pueblo que decide caminar con Dios y hacer parte de la redención, y distinguir las acciones de Jesús durante su vida terrestre y unir estos acontecimientos en el sentido de su misión como Hijo de Dios. Esta charla o conferencia o instrucción se realizará con los docentes de la Fundación Arquidiocesana de Educación en Barranquilla, cerca de 52 docentes. La metodología que vamos a realizar es la que se desarrollan los documentos como Puebla y Aparecida, que es el ver, juzgar y actuar. Sabemos que este método se nació y se implementa para leer la realidad y poder responder a ella misma de manera objetiva, contemplativa y contextualizada. Empezamos viendo un poco lo que es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, viendo dos ítems o dos dimensiones, dimensión literaria y dimensión teológica, como lo vemos en los cuadros amarillos. En la dimensión literaria vamos a ver que, según los estudios, revelan que al parecer son de un mismo autor. Vamos a ver por qué. Son escritas en griego, en el alejandrino occidental. Es un tipo de texto koiné. Para leer estos evangelios o el Evangelio de Lucas, se deben leer juntos o se deben estudiar juntos. Es como si fuera una continuación, Hechos de los Apóstoles de Lucas. Sabemos que el Evangelio de Lucas habla específicamente de los hechos de Jesús, y en Hechos de los Apóstoles vamos a ver ya la experiencia de la comunidad desde Jesús. Bueno, como lo decía, en el Evangelio pues el protagonista principal es Jesús y también sus 12 apóstoles, mientras que en Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar a Pedro con los 11 y también a Pablo. Según el contenido de estos textos, su lengua y estilo es muy elaborado, es elegante y muy cuidadoso al escribir y al narrar cada uno de estos acontecimientos. El vocabulario es parecido a la prosa posclásica y a la del siglo XVII. Ambos son de carácter narrativo y ambos tienen, entre los dos, Lucas y Hechos, 1014 palabras. Lucas es similar a Marcos y Mateo. Comienzan como Mateo con relatos sobre la infancia de Jesús. En Hechos inicia con un breve prólogo, tiene 86 relatos y tiene 18.374 palabras. Esto viendo un poco los rasgos generales de la dimensión literaria. Vamos a ver la dimensión teológica de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas presenta la historia de salvación como camino de salvación, camino profético. De hecho, dicen que es el Evangelio del camino.
Y allí encontramos varias etapas de ese camino. Vamos a ver un camino que es la parucía, es la gloria de Jesús, un camino que tiene como etapa el tiempo de la iglesia, que es la resurrección, un camino que muestra el tiempo de Jesús, un camino que muestra relatos y cómo se conjuga el Antiguo Testamento con este Evangelio, partiendo del último profeta, ¿no? Que fue Juan el Bautista. Las características del camino que propone este Evangelio de Lucas es animado por el Espíritu Santo. Unge a los profetas. Allí encontramos una oración apostólica y esa acción apostólica es recta e imparable, ¿no? Y es muy actual, precisamente porque es animada por el Espíritu Santo. También pues habla o presenta la historia de salvación y tiene unos destinatarios y es específica en esos destinatarios como los pecadores, los pobres y los samaritanos. Vamos a ver unos datos históricos. En un primer momento, Lucas y Hechos de los Apóstoles, pues ya dice, se proclama como una unidad. Esto lo dijeron en 1679. Porque por su estilo, también por su teología y por el hilo conductor que encontramos allí. Uno de esos, ya lo decíamos, es la experiencia de camino y es la acción del Espíritu Santo tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver un poco el Evangelio de San Marcos. Este Evangelio tiene carácter narrativo y trata de las obras y predicación de Jesús de Nazaret. Presenta una breve introducción, también presentan a Juan el Bautista y el bautismo de Jesús y su tentación. El relato de Marcos presenta la actividad de Jesús en Galilea específicamente. Y es allí donde se desarrolla toda la experiencia narrada de Jesús. El Evangelio de Mateo ha sido el más estimado en la tradición cristiana y también el más comentado y estudiado. El texto tiene una intencionalidad religiosa, es decir, así como Lucas también, vemos que Mateo es un texto elaborado y delicado en su mensaje, en lo que querían transmitir. Sabemos por estudios que Marcos fue uno de los primeros evangelios escritos. Toda esa tradición de generación en generación verbal, ¿cierto? Ayudó a que se fueran estudiando todos estos hechos y al final pues ya se puso por escrito el relato ya estudiado, ya en su esencia, con un mensaje claro y con un propósito, pues los evangelios tienen un tema esencial cada uno y precisamente se pusieron por escrito porque querían dar respuesta a situaciones comunitarias del momento, pues la iglesia cristiana o esos primeros cristianos se estaban configurando en su esencia y pues es obvio que tenían muchas mañas y muchas costumbres que no iban con lo que estaba predicando Jesús o con lo que predicó Jesús en su momento y eso se tuvo que depurar, evaluar, se tuvo que analizar mucho lo que Jesús enseñó en medio de esa cultura tan llena pues, de riquezas culturales y prácticas culturales, políticas, que en algún momento no favorecían al ser humano. Se estudian el Evangelio
con la metodología o llevo a los docentes para que estudien los evangelios a grosso modo desde el ver, juzgar y actuar. En el ver vamos a realizar después de esa exposición las siguientes preguntas. ¿Qué puede decir al respecto de los evangelios? ¿Cómo puede ser parte del anuncio del reino hoy? ¿Y qué relación tiene el evangelio de Lucas con los hechos de los apóstoles? En el juzgar vamos a conformar 5 grupos. Cada grupo va a construir un escenario donde explique un episodio de Jesús contado en los 3 evangelios desde sus 3 versiones distintas. Vamos a ver entonces allí lo que son los paralelos en los evangelios. Y pues deben presentar los escenarios creativos. En el actuar se realizará la evaluación dividida entre fases. En un árbol que estará pintado en el tablero, escribirán 3 aprendizajes en las ramas. En el tronco, un compromiso a partir de lo estudiado. Segundo, será una apreciación general como comunidad educadora y se institucionalizará un compromiso general y concreto que aterrice la realidad de la institución. Para ser una institución con una dimensión evangelizadora. Algo que hemos estudiado con los profesores es que nuestra misión docente debe ser una misión o una labor evangelizadora. Se les entregará a nivel personal una encuesta para su autoevaluación y aplicación a la luz de la cotidianidad. Muchas gracias por su atención y esta sería una metodología a aplicar para los docentes que también están muy interesados en formación bíblica y pastoral.